Bien amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa, El Pueblo Cuestiona y la Salud. Hoy nos honra con su presencia una de esas figuras que el pueblo dominicano quiere, respeta y admira. Y quiere, respeta y admira a nuestro invitado especial por su accionar, ya como ciudadano, ya como profesional. Hablamos del doctor César Mella Mejías. Mejías, sí, a algunas personas les suena un poco raro de Mejías, pero es así su apellido. César Mella Mejías, reconocido psiquiatra de nuestro país. Vamos a conversar con él sobre algo que nos atañe a todos en sus distintas vertientes, la violencia intrafamiliar. Doctor, se habla de que la primera célula de la sociedad es la familia. Así es. Y que la misma, por lo que vemos a diario en la prensa, es como si estuviera en crisis. Para el reconocido psiquiatra César Mella, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana? Muchas gracias, don Ercilio. Gracias a ustedes, amigos, que nos ven y nos escuchan. Realmente, hablar con un hombre como don Ercilio Veloz Burgos, que tiene más de 40 años orientando al país en radio, en televisión y en prensa escrita, es un honor, es un orgullo sentirme parte de sus amigos. Y esta tribuna, donde me vi honrado en el bumper, o sea, en la entrada del programa, me compromete más con mi amistad con él y con el deseo de orientarlo a ustedes. Él ha dicho la familia. Evidentemente, el nacimiento de la familia es tan antiguo que se pierde en las noches milenarias de la prehistoria. Porque ustedes imaginan cuando un hombre y una mujer, a veces mediados por el instinto, devinieron como los animales en una criatura, en un hijo, en una hija, y buscaron techo, a veces en una cueva, y buscaron alimento, a veces en los ríos y en los conucos, y crearon uno de los sentimientos más nobles que debe tener una familia, la solidaridad, o sea, el cuidado de unos a otros, y el sentido de pertenencia a grupo. Mi familia, mi casa, mi palizada, mi colar. Pero al correr el tiempo, la familia ha ido, primero, entrando al mundo del trabajo, segundo, al mundo de la migración, es decir, se han ido separando, y en tercer lugar, a una categoría que es tan vieja como el hombre también, que es el divorcio. Dicho de otra manera, ese hombre y esa mujer que comenzaron a veces con la pasión y terminaron con la conveniencia, se separan. Y lógicamente eso tiene un impacto sobre la prole, sobre la descendencia. La familia moderna no es un elemento homogéneo. Hay diferentes tipos de familia. Por ejemplo, un destacado psicólogo hablaba de la familia cien pies. Cien pies porque es esa señora trabajadora del barrio, que tiene su fritura, pero que ha dado unos pasos, es decir, ha tenido hijos con 4 señores. Esa es una mapa, mamá y papá. Tiene un hijo que trabaja con ella, otro que está en Nueva York, una que se le casó y le dio un nieto, y otro hijo que está con problemas en la casa. Oigan esa familia, esa mamá. Pero la otra familia dominicana es la abuela, que ha terminado de criar 3 nietos porque su hija muy tempranamente se fue en una yola y está afuera, enviándole unos chelitos. La tercera familia es ese padre abnegado que se ha quedado con los muchachos porque enviudó. No ha vuelto a casar o volvió a conseguir otra compañera y él es jefe de la casa. Aquí hay unas familias que son unas tías que crían o terminan de criar por diferentes razones. Porque la sociedad dominicana es muy migrante, al punto que se dice que más de 1 millón de los nuestros están entre Europa y en Estados Unidos. Pudiera yo tipificar 8 o 10 tipos de familias diferentes. Digo esto porque el teleauditorio puede pensar que la familia ideal es la mamá, el papá, un varoncito y una hembrita. Y esas 4 personas bajo techo, el papá sale a trabajar y la madre cría a los hijos. Señores, eso no es así. La familia está penetrada en este momento por varias fuerzas, cual que sea esa familia. La primera fuerza es la fuerza de los valores. Es decir, ustedes
no tienen que ser tan antiguos para recordar que en el seno familiar la presencia y la autoridad de los abuelos era determinante. Ese abuelo y abuela que hoy ha pasado a ser el viejo verde, o el viejo imprudente, o el viejo del carajo, o el loco viejo, ha perdido, a mi juicio, esa cohesión de poder, de autoridad moral, de autoridad normativa, que nos hacía decir hace 20, 30, hasta 50 años, llegó su abuelo. Era casi una autoridad duplicada respecto del padre. Era la persona venerable. Eso ha cambiado mucho y con el envejecimiento progresivo, la noción de abuelo ha pasado a ser una suerte de carga, de lástima, de irrespeto y van. Un segundo elemento alrededor de la familia que quiero señalar es el poder del vecindario, el control social de la esquina y el control social de las personas vinculadas indirectamente a la familia. Me refiero al profesor de los muchachos, me refiero al policía del barrio, me refiero al sacerdote o al pastor, en fin, la pertenencia a un sector, llámese Guachupita, llámese Ciudad Nueva, llámese El Ejido en Santiago, daba al muchacho que se está criando en una familia una sensación de que lo estaban controlando. Dicho de otra manera y con un ejemplo, hace muchos años cualquier ciudadano honorable de la vecindad se paraba a las 11 de la noche en una esquina y tenía la autoridad para mandar a acostar a todos los muchachos. Miren, váyase a acostar. Usted es el hijo de Lico, usted es la hija de doña Tatá, y había una suerte de red donde la autoridad se ejercía sin violencia y donde el muchacho bellaco, travieso del barrio, que siempre por razones conductuales ha existido, un muchacho que parte cabeza, que vuela palizadas, que mata a un perro, o sea, social. Sí, un muchacho que dentro de la muestra de la sociedad era difícil. Siempre habían esos contenedores. Miren que estoy señalando un poco para que sea como una pequeña clase para reflexionar con ustedes. La pérdida de autoridad de los viejos, por un lado, y en segundo término, el barrio como coerción social en sus diferentes componentes. El barrio se ha desgranado, el barrio se ha desestructurado. Varias cosas de la urbanización. Primero, la gente migra y se muda con más frecuencia que antes por el proceso de urbanización. De 1961 acá ha sido indetenible el tránsito del campo a la ciudad y se han creado los cordones paraurbanos o de miseria que nadie sabe de dónde es nadie. Segundo elemento, el barrio ha sido también penetrado por la migración extranjera, particularmente por nuestros hermanos haitianos. Y después que los focos marginales, por ejemplo, para poner algo de la capital, mire, aquí donde estamos grabando ahora es en Sánchez Naco, pero el Naco tiene la Yuca, donde hay más de 100 familias en un bolsón. El Millón tiene el Milloncito, Los Prados tiene su Pradito. Quiere decir que ese proceso de urbanización... Arroyo Hondo tiene sus barrios carenciados también. Así mismo, ese proceso de urbanización, donde yo trato de señalar que el barrio como coerción y cohesión social, cohesión es suma, coerción es control, ha tenido que convivir con situaciones de clase, de ingresos, de costumbre y de cultura distinta a lo que eran las provincias del año 60 al año 70, por señalar un asunto. Pero además, el barrio, ese escenario donde está la familia, ha crecido de una manera anárquica. Aquí hay barrios que no tienen agua, aquí hay barrios que no tienen luz, aquí hay barrios que no tienen iglesias cercanas, que no tienen escuelas, que no tienen destacamentos policiales, que no tienen los colmados, sino los colmadones. Dicho de otra manera... No tiene un hospital cerca. No tiene un hospital cerca. Es decir, que la urbanización anárquica y desprovista de servicios básicos crea tensiones en la calidad de vida del miembro de ese barrio, que a su vez es miembro de una familia, que lo hace sobrevivir diariamente al ruido, a la inestabilidad que produce el vecino, a la convivencia con animales
apellidos domésticos, entre ellos perros y gatos, por no decir ratones, y pensando en la leptospirosis. Quiere decir que usted puede vivir en una torre muy encumbrada, pero esa torre está llena de ratones, o de un perro que molesta, o de un vecino que llegó de otro sitio y puso el ruido alto. Y esa tranquilidad, vamos a decir así, forzada, que el país vivió del 1930 al 1961, tranquilidad forzada, estoy hablando de periodos dictatoriales, se fue anarquizando, y el escenario de la familia entonces se encuentra, por solo señalar inicialmente, con tres grandes problemas: la pérdida de autoridad del viejo, la migración rápida y desestructuración de la familia con problemas de servicios básicos, y por otro lado, los problemas de que el barrio como tal es una suerte de sálvese quien pueda, porque los procesos de urbanización pasaron de ser horizontales a ser verticales. Me refiero, en los sectores capas media y alta de la ciudad de Santo Domingo, Santiago y otras provincias, hay personas que viven en el piso 8, en el 9, en el 10, hasta en el 11, y no conocen al que vive en el piso segundo. La gente, parecido a los Estados Unidos, se encuentra en los ascensores, en los parqueos, y ese concepto de vecindad solidaria que nos hacía decir primero tu vecino y después tu familiar, ese concepto tradicional, se ha quebrado, se ha roto, y vivimos en una individualidad insolidaria. Oigan el término, una individualidad insolidaria, que se nota en la agresividad del tránsito, que se nota en la agresividad por los espacios. Cuánta gente no se han matado aquí peleando por un parqueo o en la puerta de un semáforo, y que se ve en el asunto de que ya los muchachos del barrio no constituyen el equipo de pelota, el equipo de fútbol, el equipo de baloncesto, el equipo de Boy Scout, sino que la clase media va a un club donde nadie se conoce, o los muchachos del barrio emigran a la ciudad a buscársela, porque también el poder coercitivo de la escuela ha disminuido. La escuela, la policía, la salud, todo eso se ha privatizado y ha sido vendido y sustituido por instituciones públicas que antes tenían alguna fuerza de coerción dirigida al barrio. Era la escuela de los muchachos de Ciudad Nueva, era la escuela de los muchachos de Villa Francisca, era la escuela de los Minas. No, todo eso en un mercado libre y un mercado agresivo se ha distribuido esos servicios básicos. Por ejemplo, hoy leo en un periódico que, según encuestas, lo que más sangra el presupuesto de una familia es la salud, el costo de la salud y el costo pagando la escuela de los muchachos. Eso quiere decir que voy a montar un cuarto elemento, y me disculpan si me estoy entendiendo un poco. Al contrario, sí, el espacio es suyo. Sí, para salir de la explicación sencilla, de la explicación anodina. El presupuesto de ocio y de diversión de las familias pobres está en cero, porque los presupuestos familiares, es decir, lo que entra a la casa, es un presupuesto de subsistencia, dirigido a cubrir las necesidades básicas: educación, comida, salud. Cuando usted tiene un viejo que es diabético y tiene la presión alta en la casa, ahí a algunas familias se le va el 20% de su ingreso. Si lo tiene en una escuela privada, el otro 30%. Si ocurre una emergencia como una apendicitis, un préstamo que dura un año en pagar. Cuando yo digo ocio y diversión, me refiero a que un hombre pobre en la ciudad de Santo Domingo monta a sus dos muchachos en un motor el domingo y a su mujer, y se lleva una funda de espaguete, una olla de espaguete, compra una tercia de ron y se tira en Boca Chica. Porque, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, no pertenece a un club para ir a disfrutar, no puede pagarle el cine a todos los muchachos, y busca espacio de diversión, porque también la ciudad se ha vuelto inhabitable. ¿Cuántos parques hay? ¿Cuántas canchas de baloncesto tenemos por kilómetro cuadrado? ¿Cuántas pistas debajo de la naturaleza para el ocio? Entonces, la ciudad como tal, asociada a la disminución del presupuesto de ocio y diversión de las grandes familias, hace que muchas veces el fin de semana
por la congestión de gente en los barrios, alrededor de ¿dónde? Del colmadón, que se ha convertido en la nueva iglesia. Cuando digo iglesia, el sitio donde la gente expele o propone sus inquietudes y sus ansiedades al ritmo de una bachata con una botella de ron. La gente no sabe la cantidad de discusiones y de problemas que se producen en esa esquina, que fue el elemento del dominó, el elemento del encuentro, el elemento del cuento anodino. Se ha convertido en un sitio para echar vaina, en un sitio para piropear a una trabajadora, en un sitio para hablar de política. Entonces, el panorama urbano y cotidiano tiene pérdida de autoridad dentro de la casa, familia fragmentada, pérdida de autoridad del viejo, espacios inhabitables en la ciudad, falta de servicios básicos que hacen al barrio, incluyendo a los más asfixiantes, disminución del presupuesto de ocio. Esa familia que al principio definí como de 8 o 9 tipos diferentes, está atravesando por momentos de tensión y oportunamente también vamos a hablar de los valores. Dentro de todo eso, doctor, no podemos dejar de señalar esa violencia intrafamiliar que nos viene arropando. Vemos en la prensa muy a menudo: hombre mata hijo, mata esposa, luego se suicida. Sí. Hombre mata cuñados, en fin, recientemente caso de Moca. Y como ese, algunos que trascienden a la opinión pública, otros quedan en el anonimato. Para usted, ¿qué representa esto para nuestra sociedad? Pero hablando de un presente y de un futuro inmediato. Correcto. En los últimos 10 años, más de 100 mujeres por año han muerto a manos de sus ex esposos, de su pareja, de novio o de su pretendiente, en lo que se ha tipificado como feminicidio. Muchos de esos feminicidios se han convertido en lo que se ha llamado suicidios ampliados. Dicho de otra manera, que el sujeto va y se tranca en un motel, mata a su víctima y entonces se hace un disparo. Ahí confluyen varios elementos. El primero es la cantidad de armas de fuego que hay en manos de la población civil de una manera desaprensiva. El segundo elemento es el uso y abuso de sustancias. Más de la mitad de estos crímenes se cometen bajo los efectos del alcohol o de sustancias, llámese cocaína, llámese éxtasis. Pero además hay un elemento sociocultural y es la falta de respeto por las mujeres dentro de un comportamiento antropológico machista. La mujer es nuestra madre, todos somos hijos de una mujer. La mujer es la madre de nuestros hijos. Y la mujer en nuestro medio soporta una cuádruple jornada. Dicho de otra manera, atender y administrar el hogar, que es la empresa más difícil, sobre todo con presupuestos escasos. Segundo, la custodia y educación de los hijos. Tercero, el estar disponible. Fíjense que cuando dicen indispuesta es que esos días que la mujer no puede tener relaciones. Estar disponible al servicio del marido. Y la cuarta jornada es que más de la mitad de las madres en este país o trabajan fuera de la casa o son mapas. Dicho de otra manera, son madre y padre al mismo tiempo porque son madres solteras. Oigan esas estadísticas. Entonces, en ese escenario de alcohol, de droga, de violencia, de machismo, juega un papel importante el problema de los celos en la dinámica del crimen que se produce. Casi siempre infundados. Porque los celos son ideas irracionales, difíciles de demostrar. El celo es una inseguridad en el fondo, pero una posesión que cosifica a la mujer. Es decir, esa mujer es mía y no la comparto, o conmigo o con nadie, mejor la mato. Es un poco el predicamento textual del individuo ciego de pasión que ante el objeto amado, si es que se puede llamar amado, entiende que la vida de ella y de él es imposible con otro hombre, con una tercera persona, que casi siempre es imaginario. Entonces, lo que yo quiero construir es que la violencia viene primero precedida de un acoso, de señales. Te voy a matar, no me salga por aquí, no me hable con fulano. Y a pesar del progreso normativo y organizativo del aparato judicial, a pesar de que tenemos una ley de violencia intrafamiliar que yo creo que se ajusta a estos tiempos, aunque tiene que ser revisada, la mayoría
de las mujeres que mueren en esta circunstancia no había dado una voz de alarma a las autoridades policiales o judiciales. Peor aún, que cuando han dado esa voz de alarma no le hacen caso, porque en la cultura dominicana existe un predicamento que reza así: en pleito de marido y mujer no se meta. O sea, es un predicamento malo, que pierde el arbitraje de la sociedad en evitar una tragedia. La mayoría de estas mujeres va con un morado debajo del ojo, con un golpe abajo el ala, que es la expresión popular del maltrato físico. Porque, amigos televidentes, cuando una relación hombre-mujer llegó al maltrato físico, casi siempre va precedida del irrespeto, del maltrato verbal, de la violencia preverbal. ¿Qué es la violencia preverbal? O estar 5 días en una cama y en una casa sin hablarse. Es la cortada de ojo. Es la obstrucción, ¿no? Yo no te lavo, no te plancho, no te lo doy. Queriendo decir respetuosamente no estar accesible sexualmente. No te cocino. O sea, esa lucha de poder, de manipulación, que es sorda, que es callada. Pero eso de parte pocas veces de la mujer hacia el hombre. Vamos ahora del hombre hacia la mujer. La agresión verbal, la agresión física, la agresión moral, la agresión sexual, la agresión psicológica. Pero sobre todo la económica. Cuando un hombre quiere maltratar a una mujer, deja de darle hasta el diario. Cuando no golpea en su autoestima. Deja de darle lo que aquí popularmente llamamos el diario. La mayoría de ese estrato de que son jornaleros o trabajadores por cuenta propia, que salen con el frío y llegan a las 6 con 200 pesos para la comida del otro día. El maltrato económico y el asfixia económico de una mujer. Lo que estoy tratando de explicar es que cuando se produce un incidente donde muere la mujer o el hombre mata a la mujer y se mata, eso está precedido por meses de problemas que no llegan a los organismos, por ejemplo, al despacho de un pastor, al confesionario de un cura, al destacamento policial, a la oficina. Aquí en la capital hablan de la oficina de Villajuana, donde se hacen esa denuncia. Las fiscalías barriales. La fiscalía. Entonces, ¿cuál es la tipificación que generalmente podemos sociológicamente estudiar? El hombre abusador, el hombre maltratador, generalmente ha procedido de una familia donde vio a su padre maltratando a su madre. Ese hombre que tenemos aquí y que está entre 20 y 40 años, ese hombre dominicano pudo haber sido muy maltratado, algunos incluso violados de manera infantil, y que han subido y se han desarrollado con un resentimiento que lo hace seres agresivos dentro de la casa. Pero, y ustedes me preguntarán, pero en esa escena que usted está describiendo, ¿cuál es el impacto de eso sobre los niños? Fíjese, cuando hemos estudiado familias donde el padre es alcohólico o bebe, o hemos estudiado familias donde el padre golpea a la madre en presencia de los hijos, el niño varón mayor o menor golpea a la hermanita. Por imitación. Es decir, que estamos hablando de una epidemia contagiosa, porque los niños aprenden por imitación. Y si las figuras que son su norte, que son su protección y sus guías, están haciendo una cosa, entonces el niño, vamos a decirlo así, incorpora el maltrato a su madre como una forma de corregirla. Y usted ve niños de 7, 10, 12 años dándole un pescozón a la hermanita y diciendo, para que no te portes mal. Con lo cual, en el desarrollo de la personalidad, en el marco de esas familias dañadas, disfuncionales, con problemas de agresividad interna, se va criando un pequeño monstruo que 10, 15 o 20 años después puede ser un homicida. Doctor César Mella, hay en el país lo que podríamos llamar analfabeto emocional, aquellas personas que no saben controlar sus emociones. Los hay, porque el concepto es que no basta que usted sea inteligente o razonable. Pero entonces la gente dice, oye, don fulano es un alma de Dios, pero cuando pierde los estribos, acaba con el que está a su lado. ¿Es un analfabeto emocional? Es un término que se ha acuñado, es un término popular,
que viene de la noción reciente del psicólogo norteamericano Goleman, que escribió el libro Inteligencia Emocional, que en el fondo lo que dice es que no basta con que usted sea un individuo con costumbres, inteligente, si cada cierto tiempo usted pierde los estribos y daña al que está a su alrededor. Hay personas que son extraordinarias, seres humanos, trabajadores, serviciales, honestos, pero que no han parado con ninguna mujer, tienen 3 o 4 divorcios, que en el trabajo pelean con su secretaria, que tienen que pedir excusas porque tienen elementos explosivos, pero el foco es si hay muchos analfabetos emocionales en la República Dominicana. Yo quiero asegurar que sí. Y no es un problema tampoco de sesgo de género, porque hay muchas damas que su inseguridad, sus celos constantes, su deseo de dominación y de poder y su gran temor a que las ridiculicen, las hace parejas insostenibles. Estoy equilibrando el análisis porque a veces uno puede tener la impresión que en la relación de pareja, que es donde se da en cierto modo la violencia intrafamiliar, el hombre es el principal culpable. Y eso no necesariamente es así. Eso puede tener sus variantes. Es más, quiero plantear ante ustedes que me hacen el honor de verme y oírme en este momento, que la violencia intrafamiliar es tan terrible que se ejerce contra los viejitos que viven en la casa, que son las pelas y los castigos excesivos a los hijos, que es la familia que violentamente no respeta a su vecino. Recuérdense que aquí hay mucha gente que vive en las llamadas cuarterías o parte atrás, donde lo que ocurre en una habitación se oye perfectamente en la contigua. El vecino que llega a las 2 de la mañana borracho, profiriendo frases soeces o dichas de otra manera, mala palabra, despierta hasta 8 familias. Es decir, que la violencia intrafamiliar no es un concepto exclusivo del conflicto conyugal hombre-mujer, sino que va más allá y traspasa los límites de la pared de la habitación de un hogar. Y que la violencia puede ser preverbal, de gestos, puede ser verbal, puede ser física y llevar hasta la muerte. Porque la noción de violencia entraña sufrimiento y daño como 2 palabras esenciales. Es decir, que el hombre que le tira la ropa a una mujer en una sección de celo a la puerta y que los vecinos se enteran, él no la ha tocado físicamente y ha proferido acusaciones infundadas contra ella, la está haciendo sufrir y le está causando un dolor. ¿Cuál dolor? El dolor emocional, el dolor moral, que muchos de nosotros preferimos que nos causen una herida curable en 2 meses y que no se nos diga una determinada palabra, un gesto de rechazo, de denostación, de discrimen, de exclusión social. Miren, a las mujeres o a las damas que le dicen cuero, que le dicen cuernera, que le dicen infiel, sin serlo, eso acumula un disgusto que va enfriando las relaciones sentimentales y emocionales. Y no basta que horas después, como suele ocurrir, su marido, su pareja, le pida excusa. Las heridas emocionales son más grandes que las que se ven en el Hospital Darío Contreras, por señalar un ejemplo entre lo físico y lo emocional. De modo, don Hercilio, que la violencia intrafamiliar, que es una verdadera epidemia en nuestro país en el momento reciente del siglo XXI, constituye un complejo problema de múltiples actores y de múltiples facetas. Porque, pongamos el caso reciente de la República Dominicana, un par de hermanos, entre ellos unos médicos, jugando dominó en el patio de la casa materna, celebrando el Día del Padre que había muerto años atrás. Llega un cuñado, esposo de la hermana de ambos, a cobrar una deuda. Pero ahí se estaba tomando alcohol, pero ahí ese hombre andaba armado. No es lo mismo usted ir a reclamar algo armado. Y hay planeamiento y hay ambiente de violencia, porque él va a su vehículo, recoge el arma y hace 9 disparos. 9 disparos que fueron mortales.
Pero para matizar más la cosa, él intenta recientemente suicidarse cortándose las venas del cuello. Y uno dice, bueno, pero ¿quién le dio esa navaja? ¿Cuál es el régimen de coerción y vigilancia de un preso de alta peligrosidad como un homicida con planeamiento y voluntario, homicidio voluntario, llaman los juristas? Entonces, esos acontecimientos generan en la sociedad dominicana una preocupación, porque entonces la gente dice, primero, tener arma es un signo de poder. Después, algo que pudo ventilarse en la justicia como una falta a un contrato, se ventila personalmente. Y entonces la gente intuye, pero ya no hay límites de familia para el delito o para el daño. Entonces fíjese que esos tres elementos están involucrados en el tema y en el desarrollo de la violencia y sus resultados. Comparte el doctor César Mella con Ortega y Gasset cuando dijo que vivir es saber convivir con los demás. Es una frase lapidaria porque la convivencia a todos los niveles, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, es un acto de tolerancia permanente. Incluso se ha dicho que amar, y ese es el sentido de Aristóteles, amar es comprender. Y amar es comprender. Amar es comprender. Es decir, que las actitudes amorosas, tanto en el plano de la pareja, con los hijos, con demás, es tratar de ver al otro, al prójimo, con un paquete de defectos. Porque posiblemente... Como lo quiere uno mismo. Claro, por intercambio, tú aspiras a que se te vea así. Y eso implica también que nosotros hagamos un esfuerzo por liberarnos de nuestro propio prejuicio. Yo lo tengo también. Hay personas que no te caen tan livianos como otros. Y uno viene signado por esos prejuicios que a veces vienen desde la infancia. Por eso, en el tema de la violencia, los seres humanos que no están viendo también tienen que hacer una meditación y una reflexión sobre sus virtudes y sus defectos, tratando de que en el curso de los próximos días, es decir, de aquí a diciembre, ellos hagan un esfuerzo de crecimiento, de desarrollo, de humildad, porque todos podemos ser víctimas en algún momento de la violencia, sea como defensa propia porque alguien se nos ha tirado en el tránsito arriba o nos ha ofendido, sea como parte de un grupo en un restaurante, en un lugar donde se produce un hecho de violencia, o sea sencillamente salvaguardando propiedades. ¿Cuántos de ustedes no conocen de casos que un ladrón se ha metido en la casa de una persona y termina él asesinando al ladrón o viceversa? Entonces, en el mundo actual no estamos protegidos totalmente. Y muchas veces la prudencia es lo que nos protege. A veces somos calificados de temerosos, de pendejos, de pusilánimes, de blanditos. Es decir, otras veces se confunde la decencia con la debilidad. Así es. Pero un mal pleito siempre se pospone. Porque fíjese que muchos de los crímenes que han ocurrido en los últimos años, donde han participado notables, porque los crímenes de los infelices casi nunca son comentados, están precedidos por discusiones, están precedidos por diferencias económicas, sociales o políticas acumuladas, están precedidos por la falta de una mediación, porque... De una mediación oportuna. De una mediación oportuna, porque hay un término popular que dice enchinchan o enchuchan, o sea que hay de ambos bandos personas que se encargan de afilar las navajas para que dos personas se confronten, y después que a veces uno le recomienda a una gente, antes de dar una respuesta agresiva, que cuente hasta 10, o que tome aire y lo bote lentamente, o que pida permiso y vaya al baño. Es que en segundos, a veces, es que se evita un hecho lamentable. Por aquello que nosotros hemos dicho, un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Así mismo. Doctor, analíceme esta persona. Odio a mi madre profundamente, nunca la podré perdonar. ¿Por qué mis hijos no murieron en el vientre antes de nacer? Soy una desgraciada, sé que voy al infierno.
Ese ser irreflexivo, ¿qué es para César Mella? Hay varios elementos envueltos, entre ellos la negación, entre ellos el no entender el ciclo vital, pero esos comportamientos están envueltos en un trastorno en el desarrollo de la personalidad. Porque el que no cultiva desde niño el amor filial, el amor a la figura materna que fue nuestro claustro por 9 meses, ya es una persona que por diferentes factores odiará a otro y tendrá una vida infeliz. El que, como en el caso de esa mujer, está pidiendo el infierno o reniega de Dios, es una persona que tiene una crisis existencial y un problema serio de valores. El que odia a sus propios hijos, porque, caramba, hasta eso hemos asistido en la sociedad dominicana, a parricidios, hijos que han matado a su padre. Un hijo que mató a su madre, porque el amor madre-hijo, el amor padre-hijo, nuestro amor por nuestros hijos, no viene por generación espontánea. Eso se inicia desde antes del nacimiento con los arrullos y caricias que una pareja hace a una criatura en crecimiento en el claustro materno. Eso se cría estando en cada etapa de tus hijos. Y muchas veces el psicólogo le dice, tráeme fotos familiares para chequear las expresiones en los cumpleaños, en los aniversarios. Esa persona, don Hercilio, que tienen esa noción, que a veces son calificados de misántropo, misantropía es como odio por la humanidad, están llenos de resentimiento por la humanidad. Sí, y hay muchas de esas personas que terminan por la vía del homicidio o del suicidio, cuando no por la vía de la enfermedad mental, la psicosis, que es una ruptura brusca de la conexión con la realidad. Y dice, ese hombre era tan malo que yo creo que está medio loco, dice el vulgo, observando esa conducta. Terminan con el aislamiento. Lo más grande de una persona envejeciente no es su carencia de seguridad social, que casi nadie la tiene en nuestro medio. Son las carencias afectivas, es el quedarse solo, es el tener que ir obligatoriamente a un asilo público, porque fue rico materialmente y se fue desgastando espiritualmente a través de los años. Dicen que uno cosecha lo que siembra, y el que siembra viento cosecha tempestades. Aquella hija, conozco algunos casos, su madre ancianita, incapaz de darle un beso, incapaz de decirle cómo amaneciste mamá, que te preparo desayuno, no. La madre debe levantarse a hacerle desayuno a ella, con 82 años, la madre. Jamás se ha visto a esa hija una caricia, un beso, ni a su madre, ni a su padre, ni a sus hijos. Analízanos esa persona. Hay varios elementos envueltos. El primero es que muchos padres sobreprotegen a sus hijos y promueven un amor asimétrico. Quiere decir, yo te lo doy todo a cambio de nada. No, los afectos son intercambios y son voluntarios y tienen que nacer del corazón. Lo segundo es que hay hijos maltratadores desde la adolescencia temprana, que consideran que sus padres tienen una obligación irremediable con ellos para proveerlo de todo a cambio de nada. Y el tercer elemento envuelto es lo que usted llamaba analfabesia emocional, que nosotros llamamos anestesia emocional. Mire, a besar y abrazar se enseña desde la infancia. El arrullo con el abrazo, en nuestra cultura se dice el añoñamiento, el añoñar a su hijo, comienza cuando aparece la sonrisa a los 3 meses, cuando aparecen los primeros dientes a los 6 meses, cuando el niño gatea a los 9 meses, cuando camina a los 10 meses. Ese desarrollo psicomotor tiene que ir unido al desarrollo emocional. Y el desarrollo emocional, como los niños no hablan, primero es táctil. Táctil, el abrazo, el arrullo, el cantarle. Y después está basado en las primeras frases que el niño oye cuando dice papá o dice mamá. Te quiero, cariño, te adoro, eres lindo, eres mi tesoro. Cuando ese ambiente no se crea y se cría en la primera infancia, tendremos un adulto frío, insolidario,
egoísta, que les reclama todo a sus padres porque entiende que ellos están obligados y así los matan a veces de sufrimiento a sus padres. De modo que en la consulta psiquiátrica hemos pasado por la pena de decirle a algunas madres, mire, a usted le conviene divorciarse de esa hija. ¿Cómo? Sepárese de ella cuanto antes. Váyase abajo del puente a vender jalao, porque ahí no hay solución. Y ella necesita una lección de igual magnitud como la que ella le está dando. Es muy difícil para las madres. Las madres en general dominicanas son sufridas, abnegadas, se quitan el alimento de la boca para dárselo a sus hijos, le lavan, le planchan, los esperan despiertos hasta altas horas de la madrugada, los encubren, le dan el dinerito que de la pensión. De modo que también esa permisividad sobreprotectora ha creado a una generación de hijos tiranos. ¿Somos algunos hijos pequeños monstruos frente a nuestros padres? Sí, lo son. Incluso los comportamientos antisociales comienzan entre los 5 y los 7 años de edad. Esos niños crueles que matan los lagartos por verlo morir o que le ponen una cosa en el rabo al perro. O al gato. O al gato. Le pegan fuego. Son niños crueles que con la punta de un lápiz le dan al compañerito en la escuela. Esos niños crueles son psicópatas antisociales en su desarrollo casi seguro. 3 minutos del programa para don César Mella, para ya un mensaje final. Claro, él ha hablado todo, queríamos este espacio porque a nosotros como dominicanos y como comunicadores nos preocupa la situación de deterioro de la familia y por ende de la sociedad que hoy vivimos en República Dominicana, la que tal vez usted y yo vamos a ver por muchos años, pero que debemos hacer algo por esos niños que aún no han nacido. Okay. Y por esos niños que hoy apenas pues gatean, como se dice, esos niños que están en los vientres de las madres. Usted y yo somos responsables de labrar un futuro mejor. Esos 3 minutos a los padres dominicanos, a las madres dominicanas y, ¿por qué no?, a las autoridades dominicanas. Nosotros no hemos recibido un entrenamiento para ser padres. Y en algunos países existe lo que se llaman escuelas de padres. En lo normativo, en los valores, en lo educativo. El otro elemento es que tener y criar hijos es un acto de responsabilidad. Yo sé que no todas las familias tienen las facilidades materiales para dotar a sus hijos de los elementos básicos para un buen desarrollo emocional y social. Pero tienen lo mejor, que es el ejemplo, para criarlos con el ejemplo, que es la posibilidad de corregirlos y enseñarles, que es la posibilidad de amarlos, de arrullarlos y de protegerlos y de darle un buen camino. Las autoridades tienen que hacer más énfasis en la familia y no basta con una buena ley de familia, no basta que tengamos a CONANI, a Salud Mental en la cepa. En muchos países existe lo que se llama un ministerio de familia. ¿Ministerio de familia? Ministerio de familia, en América Latina. Ministerio de familia. No recuerdo, pero creo que en Chile hay una división que se encarga de la familia. ¿En Chile? Chile y en algunos otros sitios. Entonces, yo creo que debemos volcar un poco más a esa célula que usted llamaba de la sociedad, que es la familia. Estamos bregando con un escenario que describí en el mismo barrio, donde la crisis de autoridad del abuelo, las familias incompletas y los elementos como las drogas, por ejemplo, el alcoholismo y la desvalorización ante la pérdida de miedo a la autoridad moral y a la autoridad judicial hace que muchos jóvenes realmente se lancen a delinquir. Yo creo en el país, yo creo que estos tienen que ser etapas transitorias y yo creo mucho también en la familia. Los líderes políticos, los líderes eclesiásticos, los líderes como los profesores, los sacerdotes y los pastores tenemos que ir los en auxilio. comunicadores. Nosotros los que hacemos opinión pública debemos tener mucho cuidado en los mensajes que damos, tratando de que siempre sean educativos. ¿Se sintió bien usted con este programa? Muy cómodo, es como una catarsis. Catarsis es como sacar hacia afuera lo que tienes dentro. Me dice usted cómo nos sentimos nosotros en nuestro medio, poder contar con la presencia de todo un profesional, de un hombre que ha hecho tantos aportes a República Dominicana, que por su humildad y por su sencillez tal vez ni él mismo se da cuenta la magnitud de todo cuanto él ha hecho por el pueblo dominicano y de manera especial
por esa familia dominicana, para que mañana todos podamos decir, vivimos en un país vivible. Nuestra gran preocupación es que nuestros nietos y bisnietos no tengan dónde vivir, porque la vida ya les sea insoportable. Así es. Justamente usted, amigo telespectador, usted gobernante, usted gobernado, usted legislador, usted empresario, comerciante, usted comunicador, usted padre de familia, usted madre de familia, usted hijo, todos somos corresponsables de una manera u otra para que mañana podamos decir, tenemos una República Dominicana de la que me siento orgulloso y de la que quiero que mi cuarta o quinta o sexta generación pueda vivir en paz. Acabaron de escuchar, amigos telespectadores, este es su espacio, El Pueblo Cuestiona la Salud. Hoy nos honramos con la presencia de esta gran figura de República Dominicana, que ya no solamente es dominicano, sino es una figura internacional, porque sabemos de que muchas personas vienen a buscar donde él sus orientaciones, porque como psiquiatra está entre uno de los mejores del continente. Hablamos del doctor César Mella Mejías. Hasta la próxima. Usted mantiene esa